Hoy vamos a hablar de componentes rectangulares de una fuerza y objetos en equilibrio. Bien, en este caso tenemos un objeto que se encuentra en este lugar sujeto a esta cuerda y esta cuerda está sujeta a esta cuerda y a esta cuerda. Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre justo en este punto. Entonces, para realizar un diagrama de cuerpo libre, en ese punto vamos a representar nuestros elementos. De tal forma que tenemos una cuerda, otra cuerda por aquí, esta cuerda está sujeta aquí y aquí. Desde este lugar se desprende o está sujeta la otra cuerda y en el extremo de esta cuerda tenemos un cuerpo de masa M. Bien, para el diagrama de cuerpo libre de este objeto, entonces ya dijimos, nos vamos a ubicar en este lugar y trazamos un plano cartesiano que coincida con una de estas fuerzas. Es así que aquí tenemos el componente Y y el componente X. Ahora, como podemos ver, esta cuerda tiene una tensión, entonces la llamamos fuerza de tensión 1, y esta cuerda tiene otra fuerza que vamos a llamar fuerza de tensión 2. Y aquí vamos a encontrar una fuerza que se llama fuerza de tensión 3. Las fuerzas de tensión 1 y las fuerzas de tensión 2 tienen un ángulo que inicialmente vamos a suponer que son iguales, o sea, los ángulos que hay aquí y el que hay aquí. Bien, luego de esto vamos a representar solamente las fuerzas que actúan sobre el objeto y las vamos a representar en un plano cartesiano. Eje X, eje Y. Y las fuerzas que actúan sobre el objeto son fuerza de tensión 1 y fuerza de tensión 2, y hacia abajo tenemos una fuerza de tensión 3. Seguido tenemos que hacer la descomposición de esta fuerza. Por lo tanto, tenemos una fuerza de tensión 1 en X y una fuerza de tensión 1 en Y. Igual en este caso tenemos una fuerza de tensión 2 en X y tenemos una fuerza de tensión 2 en Y. Seguido a esto, como el objeto se encuentra en equilibrio, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas son iguales a 0. Es así que la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la suma de todas las fuerzas en Y también va a ser igual a 0, puesto que no se está moviendo en ninguna dirección. Luego vamos a identificar cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Las fuerzas en X, tenemos F de tensión 1 en X, F de tensión 1 en X, aquí tenemos otra, fuerza de tensión 2 en X, fuerza de tensión 2 en X, y como vemos que está dirigida en esta dirección, tenemos un signo negativo. Como podemos ver, ya no tenemos más fuerzas en X. Ahora vamos a ubicar las fuerzas que tenemos en Y. La primera que tenemos es una fuerza de tensión 1 en Y
Por este lado tenemos otra fuerza de tensión 2 en Y, y por este lado tenemos una fuerza de tensión 3 en Y. Ahora, lo único que tenemos es que sumar estas fuerzas y la suma nos va a dar igual a 0, puesto que se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, tenemos fuerza de tensión 1 en X menos la fuerza de tensión 2X es igual a 0, y la fuerza de tensión 1 en Y más la fuerza de tensión 2 en Y menos la fuerza de tensión 3 en Y es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza de tensión 1 en X es igual a la fuerza de tensión 2 en X. Y también tenemos que la fuerza de tensión 1 en Y más la fuerza de tensión 2 en Y es igual a la fuerza de tensión 3 en Y, lo cual nos indica que esta fuerza más esta otra fuerza menos esta otra fuerza tienen que ser igual a 0, puesto que este objeto o este nudo que se encuentra en este punto no se está moviendo. Ahora lo único que tenemos es que reemplazar por los valores que tenemos para F de tensión X, F de tensión X, F de tensión Y, F de tensión Y. Si las calculamos, nos queda que la fuerza de tensión 1X es igual a la magnitud de la fuerza de tensión 1 multiplicado por el coseno del ángulo, y la fuerza de tensión 2 en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza de tensión en 2 multiplicado por el coseno del ángulo. Recordemos que esta está en dirección X y esta está en dirección X, y que esta es negativa, tal cual como lo asumimos en este punto. Luego, las fuerzas de tensión en Y, fuerza de tensión 1 en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza de tensión, multiplicado por el seno del ángulo que se produce, y la fuerza de tensión 2 en Y es igual a la magnitud de la fuerza de tensión, esta sería 2, esta 1, multiplicado por el seno del ángulo que se produce. Bien, como ya tomamos en cuenta que estos ángulos son iguales, eso quiere decir que la magnitud de la fuerza de tensión 1 multiplicado por el coseno del ángulo va a ser igual a la magnitud de la fuerza de tensión 2 multiplicado por el coseno del ángulo. Y como lo acabamos de decir, los ángulos son iguales, lo que implica que la fuerza de tensión 1 es igual a la fuerza de tensión 2, a la magnitud de la fuerza de tensión 2. Es así que ahora vamos a analizar esta parte y nos queda que la magnitud de la fuerza de tensión 1 multiplicado por el seno del ángulo más la fuerza de tensión 2 multiplicado por el seno del ángulo es igual a la magnitud de la fuerza de tensión 3 como
como acabamos de ver, las fuerzas de tensiones 1 y 2 son iguales, tenemos lo siguiente, que 2 veces el seno del ángulo multiplicado por la fuerza de tensión, bien sea 1 o 2, va a ser igual a la fuerza de tensión 3. Ahora, podemos ver que la fuerza de tensión 3 se produce por el objeto que está en este lugar, debido a que él tiene un peso mg. Es así que tenemos que 2 veces el seno del ángulo multiplicado por la fuerza de tensión 1 es igual a la masa por la gravedad local. Entonces tenemos que la fuerza de tensión 1 es igual a la masa del objeto multiplicado por la gravedad dividido en 2 veces el seno del ángulo.